Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de las tablas, específicamente de la tabla 1 y la tabla 2, de la clasificación decimal de Dewey, estas tablas que en los foros nos están llevando bastantes trabajos, pero de a poquito las vamos a ir conociendo y perdiéndoles el miedo. Antes que nada, les recuerdo que nosotros habíamos visto ya tablas, vimos tablas en nuestra primer clase de CDD, vimos tablas en la segunda clase de CDD, así que hay varias cosas que nosotros ya vimos generales de las tablas. Recordemos, sí, que cuando nosotros tenemos un tema, lo primero que vamos a hacer es buscar en los esquemas el tema principal del documento. Luego de buscar esto, vamos a identificar cuáles son las facetas, cuál es la disciplina bajo el cual el tema está abordado, cuál es el enfoque de la obra y cuál es la presentación. Estos son los aspectos que nosotros vamos a buscar en las tablas. Otra cosa que debemos recordar es que los números de las tablas nunca los vamos a utilizar solos. Siempre vamos a hacer una combinación con los números de los esquemas, ¿sí? Algunos números de las tablas pueden utilizarse en combinación con otras tablas. Todas las tablas necesitan además tener una instrucción. La única excepción de la cual vamos a hablar más adelante es la tabla 1. Este guión que ustedes ven y vayan hojeando la CDD adaptada de la profesora Virginia Fox, este guión entonces que nosotros vemos significa que las tablas van a ir detrás de otro número. Yo no la voy a poder usar ni sola ni primera, siempre va a ir atrás de un esquema o atrás de otra tabla. Y comencemos con la tabla 1, esta tabla que se denomina subdivisiones comunes. La notación de esta tabla se puede usar en cualquier número de los esquemas. Esto es importante, en cualquier número de los esquemas. Pero vamos a hacer ejemplos. Me parece que con ejemplos ustedes van a poder entender más cada uno de las distintas instrucciones que tenemos en las tablas. Lo que sí les pido es que vayan parando el video o parando el PowerPoint para buscar por sí solos cada uno de los títulos que yo les voy entregando. En este caso, el diccionario de ciencia política. ¿Cuál es mi tema? Ciencia política. Siempre que tengamos un diccionario, una enciclopedia o algo, esa es mi forma, ¿no? La forma. Pero el tema es ciencia política. Diccionario de ciencia política o diccionario de química, tema química. Diccionario de zoología, tema zoología. Bien. ¿Cuál es el número que le corresponde a ciencia política en el esquema? 320. Ok. Leemos ese 320 y vemos si encontramos alguna instrucción específica. En este caso hay una instrucción específica que dice punto 01 al punto 09 subdivisiones comunes. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a utilizar la tabla 1 tal y como está. Si ustedes van a la tabla 1 se van a dar cuenta que a todos los números de la tabla 1 le antecede un 0 y van del 1 al 9. Bien, ¿qué hacemos ahora entonces? Vamos a la tabla 1, buscamos esa forma específica de la que nos hablaban, en este caso era diccionario, y vamos a encontrar que para el diccionario el número es el 03. Muy bien, ahora solo queda armar el número. Teníamos el 320 y teníamos el 03, que juntos van a dar el número 320.03. Sigamos a otro ejemplo. Revista de literatura española. Recordemos que, primero, las revistas nosotros, los bibliotecarios, las llamamos publicaciones periódicas, ¿sí? Puede ser un semanario, puede ser un anuario, etc.
depende la periodicidad que tengan. Pero las revistas en general le vamos a llamar publicaciones periódicas. Perfecto. Esta revista en particular, yo le coloco ahí que tiene teatro, poesía, cuentos, análisis, etc. ¿Por qué se lo coloco? Porque en general las revistas tienen un tema mucho más amplio que una monografía. Entonces, nuestro tema va a ser un tema mucho más general, casi siempre. Bien. ¿Cuál es el tema en este caso? Literatura española. Bien. ¿Cuál es el número que le corresponde a la literatura española en el esquema? Empiezo a buscar y me doy cuenta que es el 860. Pero recuerden que yo les dije, lean todo el número. Y cuando leo el número, lo primero que dice es que el número básico para el español es el 86. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo solamente una obra general de literatura española y tengo que usar eso solo, voy a usar el 860. ¿Por qué? Porque tengo que usar, recuerdan, 3 números como mínimo en la CDD. Pero si lo tengo que combinar con otros números, ahí voy a utilizar solamente el 86. En este caso yo lo quiero combinar con otro número. ¿Por qué? Porque tengo una revista y quiero ponerle la forma. Entonces, el número que yo me voy a anotar en un costado va a ser el 86. Ese es el número que yo voy a usar. Una pregunta que me hacen mucho. Siempre que yo veo un número terminado en 0, como es decimal y el 0 después a la derecha de la coma no vale, siempre que termina en un 0, ¿yo no lo voy a usar? No, yo no lo voy a usar siempre y cuando exista la instrucción que diga que mi número básico es ese. Fíjense que acá les coloco como ejemplo, en química tenemos que química es el 540, pero no dice en ningún lado que el número básico sea el 54. Bien. Seguimos leyendo y nos fijamos si hay alguna instrucción para las subdivisiones comunes. Sí, en este caso hay una instrucción y esta instrucción indica que yo la subdivisión común la voy a utilizar tal y como está, con ese único 0. Armamos el número y nos va a quedar 860.5. Pero sigamos con nuestros ejemplos. Vamos a principios científicos de la astronomía. Mi tema es astronomía. El número para la astronomía es 520 y no hay instrucción en este caso de número básico. Entonces va a quedar tal cual. Pero sí hay una instrucción de subdivisiones comunes. Y esta instrucción dice punto 1 a punto 9. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango en el cual va a entrar ese número que yo le voy a poner para principios científicos va a tener que estar entre el 1 y el 9. ¿Se acuerdan de esa línea que hacíamos cuando estábamos en segundo o tercer grado y nuestro conejo saltaba de 1 en 1 o de 10 en 10? Bueno, piensen que mi rango va a tener que estar entre el 1 y el 9 de esa regla. Si yo le pongo 0,15, va a estar mucho antes del 1 y no va a caer en este rango. Para que caiga en este rango, yo le voy a tener que sacar ese 0 a la subdivisión común. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a la tabla 1, 0,15 es principios científicos, yo voy a utilizar 15 nada más. Porque acá me está diciendo que yo le tengo que sacar ese 0. El número formado va a ser 520.15. Otro ejemplo más, enciclopedia de geometría. Geometría mi número, 516, pero fíjense esta instrucción. Esta instrucción es igual al resto de las instrucciones, está escrita distinta nada más. Y acá informa que tenemos que agregar 2 ceros a las subdivisiones comunes.
Geometría 516, 03 enciclopedias, pero para que entre en este rango voy a tener que colocar 003. Y fíjense, 516.003 entra en el rango en el que me dicen que tienen que estar las subdivisiones comunes. Entonces, si dice 01, lo utilizo tal cual. Si dice 1,9, lo utilizo sin el 0. Si dice 001, 009, le agrego un 0 más para que me queden 2. Si dice 0001, 0009, le agrego 2 ceros para que me queden 3 en total. Bien, pero ¿qué pasa si no hay ninguna instrucción? Si yo leo y no encuentro instrucción alguna. Vamos a un ejemplo de manual de contabilidad. Voy a hacer 157 y no encuentro instrucciones para las subdivisiones comunes. Voy directamente a la tabla 1, 078 y construyo mi número normalmente. 657.078. Bien, vayamos ahora a la tabla 2. Las notaciones de la tabla 2 se van a utilizar cuando yo necesito colocar un aspecto geográfico en un tema. ¿Sí? Se puede utilizar luego de un número de un esquema o luego de una tabla, pero siempre que haya una instrucción precisa. Antes de ir a los ejemplos, fíjense en las distintas divisiones que tiene la tabla 2. 1 áreas, 2 personas, 3 mundo antiguo, 4 a 9 mundo moderno. Y quiero que la ojeen, no sirve de nada que ustedes me escuchen y miren solamente el PowerPoint si no tienen la sede en la mano. Prestemos atención entonces con la última parte, porque estos van a ser los números que ustedes van a ver en general cuando los envíen a la tabla 2. Ahora sí vamos al ejemplo. Filosofía colombiana. Este les cuesta un poquito darse cuenta de que es filosofía moderna, que filosofía moderna está en el 190 y para el tratamiento geográfico hay varios números, pero no está el filosofía colombiana. Encuentran un 199 que dice filosofía en otras áreas geográficas. Bien, la instrucción dice agregue al número básico 199 la notación 4 al 9. Estos son los números que yo les dije que ustedes prestaran atención de la tabla 2. Así Colombia es 861, entra en este rango. ¿Por qué entra en este rango? Porque estamos hablando de números decimales. Obviamente, si no, no entraría. Y armamos nuestro número, 199.861. Y acá les pongo que no todo lo que reluce es oro, porque no es tan sencillo. Cuando nosotros estamos hablando de historia de un país o una región, vayamos juntos al 930, fíjense que dice historia del mundo antiguo. ¿Recuerdan que el 3 significaba en la tabla 2 mundo antiguo? Bien. Si van al 940, el 4, ¿se acuerdan que significaba Europa? En 950, historia de Asia, el 5 significaban que era, ¿se acuerdan que significaba que era Asia? Bien, esto es así porque en este caso, la tabla está inserta en el esquema. Es parte del esquema. Pero cuando nosotros tenemos que clasificar y tenemos que ir a la tabla 2, no vamos a repetir ese número porque ya es parte de mi esquema. Vamos al ejemplo. Historia de Argentina. Ustedes van a ver que dice 982, vaya a tabla 2. No, porque el S82 ya está, en ese 82 ya está colocado Argentina. Vaya a tabla 2 y tiene que utilizar San Luis, por ejemplo. Y San Luis es 8262, pero 82 ya significa Argentina, no lo repito. Coloco solamente el 62. Lo mismo pasa con historia de Lima y de Bulgaria. Como regla general, yo les
aconsejo que ustedes memoricen que historia de un país o de un lugar o de una región es 9 más tabla 2. Y ahí no se van a equivocar. Historia, colocan 9 y van a tabla 2. Ese 9 sepan que es del esquema. Que ustedes, es como si ustedes ya hubieran ido al esquema. Pero así no se van a equivocar. Y lo mismo pasa que en geografía. Fíjense acá, geografía de Asia es 9.15. ¿Se acuerdan que era 9.50 en historia? Y es que geografía es 91 y como regla general les digo que recuerden que geografía de una región, un lugar, es 91 más tabla 2. Vayan y traten de hacer cada uno de estos números sin repetir el 82, que es Argentina y que ya lo tienen tanto en tabla 2 como en el esquema. Ahora bien, ¿qué pasa cuando necesito utilizar la tabla 2? Sí o sí, pero yo no tengo instrucción. Bien, puedo entrar a la tabla 2 a través de la tabla 1. ¿Significa que estoy usando la tabla 2 sin instrucción? No, porque la tabla 1, en el 09 de la tabla 1, hay una instrucción específica para utilizar la tabla 2. Y les pido que vayan al 09 de esa tabla. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer? Estoy en un número y en ese número necesito usar la tabla 2. Primero voy a chequear bien, y acá dice de punta a punta, que no haya una instrucción para la tabla 2, porque a veces cuando yo llego al 9 de ese número, ahí hay una instrucción. Está esa tabla 1 inserta. Bien, chequeamos después qué clase de instrucción tenemos para la tabla 1, si es que no hay instrucción para la tabla 2. Luego, según esa instrucción, o sin instrucción también podemos ir normalmente, vamos a la tabla 1. Y esa tabla 1 me va a dar la apertura para mi tabla 2. Pero vamos a un ejemplo. Estudiantes con impedimentos físicos en Chile. Mi tema es estudiantes con impedimentos físicos, cuyo número es 371.91. Bien. No hay ninguna instrucción para la tabla 2 y tampoco hay ninguna instrucción para la tabla 1. Entonces, utilizo la tabla 1 normalmente, voy al 09, eso 09 dice tratamiento histórico y geográfico, me da una apertura a mi tabla 2, voy a buscar Chile y 83 en la tabla 2 es Chile. Armamos entonces el número 371.91, estudiantes con impedimentos físicos, más 09, tratamiento histórico y geográfico, más 83, Chile. Bien, eso es todo por ahora, pero pronto los estoy viendo para hablar de las tablas 3, 5 y 7. Un saludo grande y esta es la bibliografía.